vamos a compartir un tema que se llama mayordomos de Dios. Mayordomos de Dios. Un mayordomo es el encargado y es el responsable de administrar algo que no es suyo. Un mayordomo es el encargado y responsable de administrar algo que no es suyo. Dios es el dueño de todas las cosas. En el Salmo 24:1 leemos: del Señor son la tierra y su plenitud, del Señor es el mundo y sus habitantes. De manera tal que la palabra de Dios dice que Dios es el dueño de todo lo que existe, incluso de nuestras casas, de nuestros automóviles. Nos permite, por razones de buena administración, tener un título de propiedad, pero nosotros tenemos que tomar conciencia que todo lo que nosotros tenemos, un día lo vamos a dejar, porque somos administradores, simplemente administradores. Nada hemos traído a este mundo y nada vamos a llevar de este mundo. Pero el Señor pone en nuestras manos para que podamos administrar, especialmente a los que somos sus hijos, somos sus principales administradores. Hoy vamos a tomar conciencia que somos mayordomos de Dios y especialmente somos mayordomos de nuestras finanzas. Es decir, el dinero que Dios nos da a través de nuestro trabajo, a través de nuestros negocios, jubilación o cualquier otro tipo de dinero que por cualquier motivo llega a nuestras manos. De su administración debemos rendir cuenta a Dios, aunque parezca que no, pero el Señor nos va a pedir que rindamos cuenta un día, como cuentan muchas de las parábolas. Podemos ser aprobados o podemos ser desaprobados. Podemos ser bendecidos o podemos perder bendiciones. Depende de la calidad de mayordomos que hayamos sido durante estuvimos en esta tierra. Entonces vamos a estudiar el tema mayordomo de nuestras finanzas. La prosperidad de una persona no depende de lo que gana, depende de cómo lo administra. Yo he conocido personas que ganan muchísimo dinero y no les alcanza. Y he conocido a personas que no ganan mucho, pero le alcanza y le sobra. ¿Por qué? Porque todo depende de cómo administremos nuestras finanzas. Lo poco en manos de Dios es más que lo mucho en nuestras manos. Y más si nosotros somos gastadores o, como solemos decir, manos sueltas, que no sabemos poner límites. Todo lo que vemos queremos comprarlo, a veces innecesariamente. A veces vamos al supermercado y todo lo que vemos queremos comprar. Por eso se aconseja que antes de ir al supermercado comas bien, porque vas a ver una masita, vas a querer comprar, vas a ver una sardina, vas a querer comprar, pero tal vez no porque te haga falta, sino porque estás con hambre. Entonces, antes de ir al supermercado, sugerencia práctica: toma tu desayuno, tu merienda o lo que sea, pero no compres nada impulsivamente, emocionalmente, porque va a pasar el tiempo y va a decir: pero ¿y para qué compré esto si no me hacía falta? Y hay veces que compramos cosas que después ni las usamos. Hay que comprar lo justo y necesario. Para ser buenos mayordomos, Dios enseña claramente en su palabra cómo debemos administrar el dinero. A veces no se quiere hablar mucho en la iglesia del dinero porque parece un tema que no es espiritual, pero Dios habló del dinero tanto como habló de cualquier otra cosa. Primero, lo primero que vamos a ver es que debemos diezmar de todo lo que ganamos. Debemos diezmar de todo lo que ganamos. El diezmo es la 10ª parte de lo que ganamos. Vamos a poner un ejemplo. Si ganamos 3.000 pesos, el diezmo es 300 pesos. Si ganamos 10.000 pesos, el diezmo es 1.000 pesos. Ese dinero no es nuestro, ese dinero es de Dios.
No le damos a Dios porque somos generosos, sino porque es lo que le pertenece. Somos socios de Dios cuando entramos en un vínculo con Él. Pero a diferencia de nuestros socios en este mundo, vos tenés un socio y el socio dice, bueno, el 50% es mío, el otro 50% es tuyo. ¿Está bien? Equitativo, parejo. Sin embargo, nuestro Dios procede de una forma extraordinariamente diferente. El Señor quiere y nos dice a cada uno, yo no quiero que me des el 50%, yo quiero que vos te quedes con el 90%, pero el 10%, eso me pertenece. Y no lo uses para tus gastos regulares porque me estarías robando. Eso no es tuyo, vos no me lo das, eso me pertenece. Cuando alguien va a pagar un impuesto a la municipalidad, no va por ser generoso. Voy a pagar el impuesto inmobiliario, ¡ay, qué generoso que soy, estoy pagando! No, tengo que pagar un impuesto, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua. Entonces, hay cosas que tenemos que tomar conciencia. Nosotros no le damos el diezmo a Dios, le pagamos o le entregamos lo que a Él le pertenece. En Malaquías, capítulo 3, versículos 6 al 12 leemos: Hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Pero si se vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. Pero ustedes dicen, ¿cómo está eso de que debemos volvernos a ti? ¿Habrá quien pueda robarle a Dios? Pues ustedes me han robado. Sin embargo, dicen, ¿cómo está eso de que te hemos robado? Pues me han robado en sus diezmos y ofrendas. Malditos sean todos ustedes, porque como nación me han robado. Entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Además, reprenderé a esos insectos que todo lo devoran para que no destruyan los productos de la tierra, ni dejen sin uva sus viñedos. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Todas las naciones dirán que ustedes son bienaventurados, porque serán una nación envidiable. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Está hablando Dios. Algunos predicadores, cada vez hay más, especialmente de línea calvinista, dicen que el diezmo no, el diezmo es del Antiguo Testamento, el diezmo es de la ley, y que ahora estamos bajo el pacto de la gracia, que por eso no debemos diezmar los cristianos. Ustedes van a escuchar eso con mucha frecuencia. Y yo quiero hacerle reflexionar en esto. Es verdad que fue dicho a Israel, es verdad. Y es verdad que es parte de la ley, pero también la ley dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el verso 12 dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás. Los cristianos obedecemos todo eso, no porque haya una ley que le haya dicho a Israel, sino porque nosotros queremos agradar a Dios. ¿Y a quién se le ocurre decir, vos estás por matar a alguien, estás por robar? Sí, porque yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Así que para mí la ley no tiene ningún valor, yo ahora puedo matar, puedo adulterar, puedo robar. Estaríamos todos locos si pensamos así.
Pero cuando vamos al tema del diezmo, algunos predicadores dicen, eso no pertenece a la iglesia, eso pertenece a Israel, pertenece a la ley. Sigamos pensando. En Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16, el apóstol Pablo dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Los gentiles, o sea, los no judíos que no estaban bajo la ley, por su buena conducta procedían como si fuesen que estaban bajo la ley. Eran ellos mismos ley para sí mismos. Tenemos que reflexionar sobre ese punto. Por otra parte, mucho antes que Dios diera la ley por medio de Moisés, Abraham, el patriarca Abraham, diezmó al sacerdote Melquisedec, que es la figura o una representación del Señor Jesucristo. En Génesis 14, 17 al 20 leemos, cuando volvía de haber derrotado a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo así: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que puso en tus manos a tus enemigos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. En ese momento no existía la ley mosaica. Ley mosaica se le llama a la ley de Dios dada por Moisés. Sin embargo, Abraham dio todos los diezmos que tenía, no porque una ley le pedía, sino porque brotó de su corazón agradecido a Dios. En el Nuevo Testamento, bajo la gracia, se elogia la actitud de Abraham de haber diezmado todo a Melquisedec. Estos son pasajes que los predicadores que niegan el diezmo no lo tienen en cuenta. Así que bajo el pacto de la gracia se elogia la actitud de Abraham de haber diezmado todo a Melquisedec. En Hebreos, capítulo 7, versículos 1 al 4 leemos: este Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y también rey de Salem, que significa rey de paz. Nada se sabe de su padre ni de su madre, ni de sus antepasados, ni si tuvo principio ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote eterno. Ustedes pueden ver entonces su grandeza, pues el mismo patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Estamos comprobando que en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, hay una aprobación total de la práctica del diezmo. Así que los predicadores que están predicando en contra de que la iglesia no tiene que diezmar están totalmente equivocados. Pero sigamos leyendo. El Señor Jesús enseñó que no solo debemos diezmar, sino también ser justos. Tenemos que ser misericordiosos y tener fe. En Mateo 23, 23 leemos: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan o subestiman lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto
justicia, misericordia y fe, pero sin dejar de hacer aquello, diezmar. Claro, los fariseos diezmaban religiosamente, pero no tenían ni justicia, ni misericordia, ni tenían fe. Y ellos pensaban que por diezmar estaba todo bien. Y Jesús no desaprueba el diezmo. Jesús dice, ustedes tienen que diezmar, pero se están olvidando de cosas tan importantes como la justicia, la misericordia y la fe. En otras palabras, Jesús está enseñando que hay que diezmar. El Señor Jesús enseñó también que debemos pagar nuestros impuestos al gobierno y pagar a Dios lo que es de Dios. Tal vez nunca lo vimos por ese lado, pero esta mañana el Espíritu Santo nos está dando luz. En Lucas, capítulo 20, versículos 21 al 25 leemos. Los espías le preguntaron, Maestro, sabemos que dices y enseñas con rectitud y que no discriminas a nadie, sino que en verdad te enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar tributo, es decir, impuestos, al César o no? Pero Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les dijo, muéstrenme una moneda. ¿De quién son la imagen y la inscripción? Ellos respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, prestad especial atención, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pagale al gobierno los impuestos, pero dale a Dios los diezmos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Digo esto porque hoy hay una corriente donde uno escucha en internet, ve en televisión, principalmente predicadores calvinistas que dicen, no, le están engañando, el diezmo no es para la iglesia, el diezmo fue para Israel. Pero nosotros estamos leyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento bajo la gracia y estamos escuchando lo que Jesús enseña. No pagar el diezmo es robarle a Dios. Y robarle a Dios es un gran pecado. Es un gran pecado. Diezmar es un acto de obediencia y es tener a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Conmigo han hablado hermanos que me dicen, pastor, yo primero pago la farmacia, primero pago la comida, pago todo y bueno, si me sobra. ¿Y te sobra? Nunca me sobra. Entonces Dios queda a último lugar. Entonces yo le digo, a partir del próximo mes probá de hacer al revés. Lo primero que hagas de lo que ganás es darle a Dios lo que es suyo, pagarle a Dios el diezmo. Y con el 90% empezar a pagar a todos los que le debes. Al tercer mes viene el hermano con una sonrisa gigante. ¡Increíble! Me alcanzó el dinero. Es que hay un misterio que no logramos entender. Cuando vos sos fiel para con Dios, Dios es fiel para con tus finanzas. Dios dice que va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero muchos dicen, bueno, primero voy a pagarle a todo. Y si me sobra, voy a dar el diezmo. No, le estás teniendo a Dios en último lugar. Tal vez no nos dimos cuenta. Además, diezmar es un acto de fe. Es un acto de fe, creyendo que Dios cumplirá lo que promete de abrir las ventanas de los cielos y bendecirnos hasta que sobreabunde. Diezmar hará que prosperen nuestras finanzas, pero no lo hagamos especulando. Ah, qué bueno, esto sí que está bien. Desde el próximo mes voy a diezmar para que Él me dé abundancia de bendiciones. Es casi seguro que no te lo va a dar. No podemos especular con Dios. Tenemos que confiar en Él y decirle, Señor, tu palabra dice que si yo soy fiel en mis diezmos, tú te vas a encargar de todas las cosas. Próbalo, próbalo. Y te va a sorprender que Dios no te va a fallar porque Dios es fiel. Dios es fiel. Pero si vos tenés un hijo que le da a todos todo lo que necesitan,
Pero vos como papá dices, bueno, papá, este mes yo no te puedo dar nada. Ay, ¿qué pasó? Yo le di a todo y para vos no me alcanzó. Y vos como papá tal vez no le digas nada, pero en tu corazón habría un poco de dolor, porque vos como padre quedaste relegado a un último plano. Sin darnos cuenta, cuando nosotros no diezmamos, le estamos poniendo a Dios en último plano. Más importante es el panadero, más importante el supermercado, más importante mi construcción, más importante es todo. Así que diezmar es un acto de fe, de confiar que Dios va a cumplir lo que Él dice. Y diezmar hará que prosperen nuestras finanzas. Damos gracias a Dios, muchas gracias, porque en la iglesia hay muchos cristianos fieles que diezman de todo lo que ganan. Esta mañana en la asamblea de miembros estamos viendo todas las cosas que se pudo hacer. Y yo he dicho y lo reitero, no tenemos subsidio del gobierno. Todo lo que se hace sale de tu fidelidad, de tus diezmos y tus ofrendas para con Dios. Todo. Si no hubiese sido así, bueno, yo digo, ¿cómo se sentiría uno donde va a un lugar donde te ofrecen aire acondicionado, donde te ofrece un bienestar, una palabra de aliento, pero bueno, que pongan los otros? Yo estoy exento. ¿Te parece coherente? ¿Te parece coherente entrar a un lugar donde se te está tratando de dar todo lo mejor? ¿Vos te admitirían en una fiesta donde se venden tarjetas? Bueno, sí, pero que todos paguen la tarjeta. Pero yo voy a entrar sin tarjeta. Y enseguida el que está cuidando va a decir, señor, ¿me permite su tarjeta? No, todos ya pagaron. Yo voy a entrar sin tarjeta. No, es imposible. Sin embargo, tanta es la bondad de Dios que aunque vos no diezmes, Dios te sigue amando, Dios te sigue bendiciendo, Dios te sigue, pero tal vez te estás perdiendo sorpresas que tiene Dios para los que obedecen de darle el diezmo o la 10ª parte de lo que ganás. Así que damos gracias a Dios por todos los fieles hermanos, la gran mayoría. Sin ellos la obra no podría continuar, no podríamos hacer nada ediliciamente, no podíamos ayudar a los misioneros, no podíamos hacer nada. Pero si a pesar de tomar el diezmo como un parámetro, como una medida de lo que un cristiano debe entregar a Dios, a pesar de eso, hay cristianos que no diezman o que ponen limosnas. La limosna no es de la iglesia, la limosna es para darle un pordiosero, un carenciado, eso es limosna. Y por ahí dicen, bueno, la Biblia dice que no sepa tu derecha lo que sabe tu izquierda. No está hablando del diezmo ni de la ofrenda. Está hablando, si te fijas bien, de la limosna. Cuando está un hombre carenciado en la calle y le das un poco de dinero, no salgas a comentar, le ayudé al pobre, le hice esto, le di aquello. A eso se refiere cuando dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Pero en una iglesia bien organizada, tenemos que ser transparentes con la contabilidad y tenemos que poner identificándonos para que se sepa lo que yo puse. Pero si a pesar de que el diezmo es un parámetro y lo que sostienen que no hay que diezmar, hay cristianos que nos diezman, ¿qué sería si dejamos que cada uno ponga lo que siente su corazón? Seamos honestos. La gran mayoría decía, ay, yo no siento nada. Ay, yo no siento poner este mes. Y el otro mes, ay, yo no siento. Y nos pasaríamos el año sin sentir nada. Entonces, hermano querido, el diezmo es un parámetro, porque no pone más diezmo el que es más pobre, ni más diezmo el que es más rico. Es una ley pareja. Vos ganas 100 pesos. Bueno, tu diezmo va a ser 10 pesos. Y vos ganás 100.000 pesos. Tu diezmo va a ser en proporción igual. O sea que el diezmo más pequeñito tiene el mismo valor que el diezmo más grande. Lo que Dios mira es la fidelidad
de nuestro corazón y no andamos diezmando para publicarlo. ¿Qué seríamos si dejamos librado al sentir de cada uno? Esos cristianos nunca van a sentir nada y la obra de Dios quedaría paralizada. Yo quiero ir concluyendo. En una iglesia que fundamos en el interior del Chaco, fundamos con mi esposa, después llegó un momento en que tuvimos que atender 2 iglesias, bancario yo en esa época, así que mi tiempo era muy escaso, tenía que trabajar todo el día en el banco, y después a la noche repartir mi tiempo en una iglesia, la otra iglesia, y era gente muy pobre. Entonces por mucho tiempo yo no enseñé del diezmo, porque mi argumento era, pobre hermano, sobre que ganan poco, ¿qué le voy a pedir el 10%? No, yo voy a poner mi diezmo del banco, y los que pueden que pongan. Esa era mi filosofía. Hasta que estando en intimidad con el Señor, Él me reprendió. Me dijo, siervo malo, vos no enseñás lo que enseña mi palabra. Y me entró un temor reverente y comencé a enseñar el diezmo. Y para sorpresa mía y sorpresa de todos los hermanos que vivían en ranchitos, que tenían el fogón sobre tierra, no hay nada indigno. Pero el Señor le empezó a otorgar casas confortables, a tener su heladera, a tener su aire acondicionado. Los hermanos no podían creer el milagro que empieza a ocurrir cuando uno diezma. Con razón, en en Malaquías 3:10, como ya leímos, entreguen completos, porque a veces uno puede hacer lo de Ananías y Zafira, entregaron una parte. Entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Bueno, la verdad que a mí me cuesta predicar sobre el diezmo, pero para ser honesto, lo hago tal vez una vez al año, generalmente a fin de año, porque no puedo saltearme, porque le estaría restando bendiciones a muchos hermanos. Así que yo quiero hacer 2 cosas. Yo quiero agradecerte en el nombre del Señor si sos fiel en tus diezmos. Pero también quiero animarte a decirte, confía en Dios. Poné a Dios en el primer lugar de tu vida. Y Dios te va a sorprender lo que ocurre con tus finanzas.